dar la resolución de mi caso, que es la entrevista al primer mandatario. Yo he sido elegido para hacerle una entrevista al primer presidente del Estado, Luis Arce, sobre la evaluación de su primer año de gobierno en Bolivia. Para la misma, solamente voy a disponer de 5 minutos. Voy con los antecedentes rápidos y puntuados. El gobierno de Arce en 2020 lidera el plan de vacunación donde se consiguen las vacunas y dotan de medicamentos, insumos, equipamientos a diferentes hospitales del país de manera gratuita. Él también logró restituir las clases educativas, porque recordemos que a todos en el gobierno de la señora Elena Áñez se pasó clases virtuales y esto le molestó en medida al presidente porque decía que los alumnos prácticamente pasaron sin saber nada a la siguiente clase. Entonces también tenemos la reactivación económica que fue una de las principales premisas de la campaña del presidente Arce, mediante la industrialización del país con la sustitución y exportación de las cuales se están logrando paulatinamente. Inauguró también 46 plantas industriales, dio el bono contra el hambre y también hizo en su primer año de gestión el impuesto a las grandes riquezas. Bueno, en las preguntas de investigación le podemos hacer los siguientes cuestionamientos y tomé también estas preguntas de investigación para hacérselas en un plano directo al presidente Luis Arce. ¿Por qué, si él fue ministro de Economía del anterior gobierno y en sus declaraciones él decía que los anteriores gobiernos, saltando del gobierno corto de Elena Áñez, decía que había crisis económica? Hoy Bolivia sufre una crisis económica. ¿Por qué cuando hay protestas o manifestaciones de la oposición, la policía actúa de manera inmediata y sin censura? Pero cuando hay protestas del movimiento del socialismo, se llama más rápido al diálogo y se consensúa más rápido. Y por último, una declaración que hizo él recientemente en su último año de campaña, le preguntamos cómo logrará en su último año de gestión hacer lo que prometió en su campaña. Posteriormente hacemos la pregunta de contraparte. ¿Por qué la oposición les bloquea las leyes para que nosotros hagamos gestión? Esto se refiere a una entrevista que daba él investigando sobre el año que el primer año del presidente, de que le dice que no les dejaban hacer las leyes para que él haga gestión. Entonces también nos hacemos el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué la oposición habla de crisis económica cuando somos la tercera economía con más baja inflación en la región? Un poquito más ahorita, por favor. En esto, en la entrevista que voy a tener con él, le voy a hacer una estrategia de preguntas, el cual voy a hacer una estrategia de intercalar preguntas. Es decir, voy a empezar con una pregunta en la que él se siente identificado, más con las preguntas que son de contraparte, y después voy a ir intercalando pregunta. El planteamiento del problema es el favoritismo hacia el partido político que no lo deja gobernar con objetividad. Un país el cual en estos momentos afronta una gran crisis nacional a nivel nacional, donde las promesas se han quedado solo eso, en promesas. La hipótesis que presentamos es: el presidente, mediante su opinión personal, afirma que todos en Bolivia estamos viviendo buenos tiempos, a pesar de la crisis notoria, y que su gobierno es uno de los que mejor está manejando el país, ya que el gobierno anterior dejó deteriorado a Bolivia. Un poquito más atrás, por favor. En mi objetivo general tengo realizarle una entrevista al presidente Luis Arce para conocer su verdadera opinión sobre los cuestionamientos que le hace la gente sobre sus leyes y mandatos en Bolivia. En los objetivos específicos, tengo que realizar un diagnóstico para conocer a detalle toda la información sobre su mandato. Vamos a recopilar de los antecedentes que ya tenemos, vamos a recopilar más datos siendo más específicos. También tengo que realizar un primer contacto con la viceministra de Comunicación para poder hacer la entrevista, hablar con su entorno comunicativo para quedar ya con la hora, la fecha y el día que se va a hacer. Y también por último tengo que elaborar las preguntas que serán en dicha entrevista. La delimitación de la investigación, la delimitación temporal. Esta investigación
investigación comenzará el día lunes 25 de noviembre y concluirá el día miércoles 27 de noviembre del presente año. ¿Por qué coloco un tiempo tan corto? Porque estamos hablando de antecedentes que son de su primer año de gobierno. Entonces, no es algo que nos lleve tal vez, o que me lleve, perdón, que nos lleve una semana de recolectar, ya que me baso también en fuentes, en distintas entrevistas y también en páginas web y también en conversaciones con anteriores periodistas. Posteriormente se van a analizar los datos y recopilarlos. La investigación se realizará en el país de Bolivia, precisamente en el departamento de Santa Cruz. ¿Por qué solamente Santa Cruz? Porque mi persona que va a hacer la investigación está viviendo en Santa Cruz. Más abajo, por favor. La relevancia social. La población de Bolivia está preocupada por la crisis que está atravesando el país y eso afecta a muchas personas, tanto empresarios, emprendedores, trabajadores del día a día y los comerciantes. Actualmente en Bolivia sigue la crisis, los precios suben, no hay gasolina para abastecer a todos, poco transporte público y de momento están pasando 5 años de gestión y solamente seguimos sumando precios. Naturaleza de la investigación, tenemos el alcance. Esta investigación tiene el alcance descriptivo, ya que queremos mostrar el punto de vista del presidente mediante la entrevista que le voy a hacer. Para esta voy a utilizar un enfoque a esta investigación, un enfoque cualitativo, ya que utilizaremos la entrevista como fuente principal de información. En el método voy a utilizar la investigación en el método inductivo porque vamos a recopilar datos y analizaremos la información obtenida y formularemos ya la hipótesis ya planteada. La metodología de la investigación, para resolver este caso utilicé la metodología tradicional de investigación porque esta resolución no nos llevará mucho tiempo como para abarcar una investigación a largo plazo, ya que solamente voy a tener 5 minutos con él y va a ser solamente una pequeña entrevista. Por favor. En este caso tengo la imagen del caso, va a ser una entrevista en vivo, transmitida por Facebook, elegí Facebook porque es la plataforma de más acceso para todas las personas. Ahí tenemos entrevista al presidente, utilizando un plano medio y un ángulo, plano normal y un plano medio. Okay. Y ahí tenemos el principal, tenemos día, tenemos la hora y tenemos el lugar que va a ser la ciudad del espacio para ese gobierno. Y eso sería el momento todo por mi parte. Gracias. Gracias, Rey.